Alicia, los 90 registran un inicio y luego una fuerte política pública activa en materia universitaria que derivó en la Ley de Educación Superior, la creación de la CONEAU, nuevos instrumentos de regulación, el tratamiento de las universidades privadas en un solo plexo normativo que es la ley. Fuera de los debates, digamos, ¿cuál es tu mirada más bien desde una reflexión desde el presente, no mirada desde el momento que uno podría decir, bueno, hubo polémicas, pero también hubo negociaciones, etcétera, etcétera? En aquel momento, si recordamos bien, hubo una postura bastante clara del CIN respecto de que la ley no debía ser reglamentarista, que la ley no debía invadir las atribuciones que las universidades tenían y que debía ser respetuosa de los estatutos universitarios existentes. En realidad los estatutos se habían dictado hasta ese momento en el marco de la ley Avellaneda. La ley Avellaneda tenía 4 artículos, 3 se referían a cuestiones universitarias, el último era de forma, es decir, que tenía solo 3 artículos. Y lo que se pedía era que las universidades conservaran su autonomía, su autarquía y que, digamos, no hubiera una invasión centralizadora de las normas a las cuales debían ajustarse las universidades. Esta posición de las universidades nacionales, y quiero decir que fue la posición del CIN, porque el CIN hizo pública esta postura, más allá de las discusiones internas que podía haber en ese momento, ya el Ministerio de Educación había manifestado una política, una tendencia política hacia la centralización de decisiones respecto de cuestiones que hasta ese momento eran atribuciones de las universidades. No se discutía el poder de política, de policía que debía tener en materia educativa el Ministerio de Educación. Pero ya habían sido creadas, por ejemplo, la CAP, la Comisión de Asesoramiento, de Acreditación de Posgrados, ya habían sido creados los CEPRES, que de alguna manera contribuían a coordinar algo acerca de la generación de la oferta educativa por regiones. Ya existían el CIN, ya existía el CRUP, ya existían algunos organismos que luego se fueron desarrollando, pero desde el Ministerio se habían tomado ya algunas medidas que tenían que ver con esta necesidad de ajustarse a decisiones, a resoluciones establecidas en materia universitaria por el Ministerio de Educación. La Ley de Educación Superior vino a acentuar esa tendencia y sobre todo yo creo que fue una ley excesivamente reglamentarista en algunos aspectos, pero que respondía, si analizamos qué es lo que pasa en el mundo también con las leyes de educación superior, a esa tensión que necesariamente se establece entre lo que podemos llamar la necesaria autonomía académica de las universidades, académica y en otros sentidos también que se han mostrado ser sumamente importantes, por ejemplo en el manejo presupuestario, y la necesidad de garantizar la calidad del trabajo de las universidades. En esa tensión, las soluciones que van apareciendo en las distintas leyes de educación superior nacionales se resuelven a veces tendiendo más a centralizar políticas con el fin de garantizar la calidad, el aseguramiento de la calidad, y en otros casos se piensa que el aseguramiento de la calidad en realidad, como sucedió por ejemplo en Suecia o como sucedió en Australia, que hicieron cambios de política educativa superior muy importantes respecto de las evaluaciones y las acreditaciones, por ejemplo, que la calidad dependía más bien de la libertad. El lema de la gran reforma universitaria de los 90 en Suecia fue libertad para la calidad. Es decir, que después de haber centralizado muchísimas decisiones y de haber asegurado la calidad o pensado que se podía asegurar la calidad precisamente centralizando las decisiones
y estandarizando las decisiones, ¿no es cierto? Poniéndolas en cabeza de autoridades principales, se llegó a la conclusión de que esto no había conducido a mejorar la calidad. Como digo, yo en ese momento me dediqué a estudiar dos casos, Suecia y Australia, porque en los dos casos, en los 90, cambiaron las leyes. Y las cambiaron hacia volver de una centralización a una mayor autonomía, y muy importante autonomía por parte de las universidades. ¿Cuáles son las mejores soluciones? Siempre son, es una cuestión difícil de decidir, porque el sistema universitario, y creo que no es solo un problema argentino, creo que ha sido un problema internacional, el sistema universitario ha cambiado fuertemente durante los 90, durante los 2000, el tiempo que ha transcurrido hasta ahora. ¿Y por qué ha cambiado? La heterogeneidad de instituciones hoy es casi total. ¿Cómo se puede garantizar la calidad en un conglomerado de instituciones que se llaman universidades y que aparecen además ante el público, ante la gente, ante sus posibles usuarios o beneficiarios, como un conglomerado, como digo, que tiene el mismo nombre? Y esto es uno de los temas que a mi juicio son preocupantes, porque la estandarización, que implica siempre uniformidad, y nosotros usamos estándares, el Consejo de Universidades fija estándares, por ejemplo, para las carreras. Nosotros hemos incorporado las palabras clave de la época, las competencias, los estándares. En realidad, la estandarización es solamente en las palabras y de forma, porque a mi juicio contribuye a ocultar la desigualdad. Casi recuerdo las palabras de Martin Trow cuando decía que la universidad de masas es necesaria. Él la defendía en un país en donde la universidad de élite es realmente el modelo, ¿no? Y sin embargo, termina siempre diciendo, sin embargo, las universidades estrellas, las universidades van a seguir siendo las mismas. Entonces, cuando miro, si me preguntas sí, cuál es el resultado de esto, y yo creo que se buscó una garantía de calidad, creo que se buscó, y lo digo, creo que se buscó honestamente una garantía de calidad, pero yo creo que no se logró. ¿O no? Que no se logró. A ver, sin ánimo de polemizar, pero la primera acreditación de posgrado es la CONEAU, a la cual es, cuando era secretaria académica de la UBA tuviste críticas importantes. Sí. El 25% de los posgrados no pasaron la línea básica de satisfacer un criterio mínimo de calidad. Uno. Dos, comparto contigo el tema de la autonomía, más aún la excesiva estandarización, que ahí me parece que juegan las corporaciones académicas, porque son las que presionan para estándares homogéneos y uniformes, excesivamente detallados. A veces no son las universidades, ni es la CONEAU, ni el ministerio, sino los agrupamientos disciplinarios. Pero la ley desde el lugar. Sí, pero nunca, la ley no habla de estándares. Lo que habla de estándares es una cuestión pero dice posterior. Que la consulta se hará en realidad a las corporaciones. Pero no habla de los términos de estándares. También teníamos una deuda pendiente porque en realidad los estatutos, a lo cual se retornó en el 83, 84, los estatutos previos a la noche de los bastones largos, también esos estatutos son hijos de un decreto ley del diciembre del año 55, que es el que estableció el gobierno tripartito de docentes, estudiantes, egresados. Pero en el año 74 hubo una ley que fue por unanimidad, y como dice Adolfo Stubrin, la ley Perón-Balbín, yo la llamaba como ley Tayana, planteaba un gobierno tripartito más a la europea, de que no el claustro de egresados, sino el claustro de no docentes. Fuera de por qué no se volvió a esa ley, se volvió antes, te diría que comparto tu punto de vista acerca de hasta dónde alcanza la autonomía. Bueno, la última reforma a la ley de educación superior conocí desde fines del 2015, establece algo que vendría a ser el ingreso irrestricto, muy distinto a la ley 20.654 de Perón-Balbín, que decía que
el ingreso es directo, salvo situaciones de determinadas carreras que por infraestructura y equipamiento a criterio de las universidades, ¿no? Entonces, la Ley de Educación Superior dice que las universidades son autónomas para definir el sistema de admisión, permanencia y egreso, pero hay una ley que estableció de afuera, desde afuera de la universidad, cómo es el sistema de admisión. Bueno, yo no puedo sino recordar, por ejemplo, el fallo del juez Marinelli ante la presentación de la Universidad de Buenos Aires solicitando que se declarara la inconstitucionalidad de un conjunto importante de artículos de la ley, en donde el fallo de Marinelli está fundado en el hecho de que el Congreso de la Nación no tiene atribuciones académicas y por lo tanto no puede transferirlas, no puede delegarlas en el Ministerio de Educación. Y este es un caso interesante, porque en realidad el problema que me parece que estaba en el origen de toda esta discusión, como digo, es la necesidad de tomar decisiones centrales. Por un lado, que garanticen la calidad, y el otro, el hecho de que las universidades, y la calidad universitaria, esto yo creo que la historia lo demuestra, la larga historia de las universidades, desde el momento de su creación, que todas las intervenciones externas sobre la decisión de las universidades no han contribuido a mejorar la calidad. Esto es un problema que tiene que ver con el conocimiento, con el conocimiento que se desarrolla y que se enseña. Yo creo que es muy profunda la discusión, que a veces es difícil de discutir políticamente, porque lo que se juegan son intereses mucho más recortados. Pero de todas maneras, las decisiones, ¿quién las tiene que tomar? ¿Qué es lo que tiene que decir la ley? ¿De qué se tiene que ocupar de la ley y de qué no? Y me parece que esa fue la discusión interesante, en donde hay algunas cuestiones que se tratan en la ley y que a mi juicio está bien que se traten, y hay otras que me parece que exceden el campo. Yo tengo fuertes dudas respecto, por ejemplo, del papel de la CONIAU, lo establecido por el artículo 43, incluso podría incluir el artículo 42. Pero acá hay un riesgo que es muy grande. Por ejemplo, nosotros hoy reconocemos que las universidades se dedican, después de una discusión de siglos, a formar profesionales. El mundo de las profesiones es un mundo extremadamente dinámico, necesariamente dinámico, que tiene que ser actualizado, pero no solo en cuestión de algunos conocimientos, sino en la definición de cuáles son las profesiones. Hoy las profesiones están en cambio. Entonces, si uno se pregunta qué profesiones hay que crear, con qué profesiones hay que trabajar, cuáles son los perfiles profesionales, si alguien puede llegar a definir el perfil, los estándares para un ingeniero en informática y pensar que eso puede tener algún tipo de permanencia, de perdurabilidad en el tiempo, es un absurdo. Lo que nosotros necesitamos es un sistema absolutamente ágil, rápido, flexible, en donde la formación que reciban nuestros estudiantes es una formación que esté permanentemente actualizada, pero vuelvo a decir, hasta respecto de cuáles son los títulos que se otorgan. Y cuando nosotros eso lo centralizamos y cuando eso estamos definiendo, lo encontramos continuamente. Cuando hablamos con universidades sobre la posibilidad de flexibilizar sus planes de estudios, siempre es, pero la CONIAU no quiere, la CONIAU no le gusta, ¿no? Esto. No se puede definir estructuras rígidas en este momento en relación con el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico y profesional. Y me parece que en ese sentido la invasión en decisiones que tienen que tomar las universidades y que no se han impedido, porque cuando yo miro también, vuelvo a decir, yo no sé si se ha garantizado la calidad. Cuando miro la variedad de proyectos universitarios, pero también de títulos, y también pueden tener los mismos nombres, pero yo sé que no son iguales. Y hay una cosa que creo que debería haber trabajado de otra forma, porque cuando digo qué tiene que decir la ley y qué no tiene que decir, hablo de los EPRES, por ejemplo. Yo creo que el papel de los EPRES hubiera sido sumamente importante, pero sumamente importante. Y eso
Yo no sé si realmente cuando miro que las universidades tienen sedes por todos lados y que se superponen los planes de estudios, que en una universidad me dicen, nosotros perdemos todos los alumnos en tercer año porque se van a otra universidad, que es una universidad a distancia, que da en el mismo lugar y que se reciben rápidamente. Entonces, la ley no ha impedido nada de eso. Al contrario, yo creo que lo ha posibilitado. Por lo tanto, hay algunas decisiones que me parece que sí tienen que estar reguladas y hay otras decisiones en las que yo creo que la regulación y la regulación central no da sus mejores resultados. Y debo decir lo mismo respecto a la política científica. Porque la definición de prioridades desde la centralidad, que no podemos diferenciar entre ciencia pura y ciencia aplicada, pues no tiene ningún sentido esa diferenciación. Entonces, las políticas que están dirigidas al desarrollo de la ciencia aplicada exclusivamente, me parece que están equivocadas. Muchas gracias, Alicia. Gracias a vos.